Y yo vi lo de ayer, lo vi colgado en YouTube. Es más, vi que tenía como 90 y pico vistas, pero no sé si sería... Pero ya el bueno, Eso es lo que yo no supe, por eso... A ver si lo... Sí, bueno, después me fijaré bien cuando vea dónde... Cuando manden ustedes el link me fijo bien. pero mira, ahorita yo te enseño. Mira, aquí está ya. Sin vista. Sí, sí, se oye bien. Digo, ahorita se ve muy bajito por aquí, pero es el bueno. Ah, recién lo acaban de subir entonces. Más. Ah. Ah, entonces lo que vi yo era de ayer, no era. Ya se les envió el aviso a los participantes, o sea que se va a empezar a circular. Bien, buenísimo, sí. No, eso no pasa nada, como queda grabado, la verdad que... No nos deja de poner el mío. No sé por qué la gente se... Sí, yo también me pongo en mute. La gente se sienta atrás, ¿viste? Sí. A ver si ya. Oiga, sí después nos va a poder enviar la grabación, ¿verdad? Sí. Gracias. Voy a querer Sí. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Voy a poner bien, ¿se escucha? No. Bueno, pues muy buenos días. Vamos a comenzar en esta muy interesante semana que nos ha acompañado la doctora Binetti aquí en nuestra universidad. Un segundo. Sí, sí, sí. Mejor nos esperamos a que esté bien el sonido. A ver, por favor. ¿Te quito el otro? Bueno, de todos modos apago para que no haya, ya quedó apagado, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí, pues bienvenidas y bienvenidos a los que nos escuchan a través pues de las redes, como también a los que están ahora aquí en el auditorio de la Universidad Iberoamericana. Como les decía, esta es la tercera participación y última de la doctora Binetti aquí en nuestra universidad. Ha sido una semana muy intensa de nuestra querida colega argentina. Voy a leer brevemente algunas cosas de su currículum, que aunque para los que vinieron ayer pues ya lo escucharon, pero muchos de los que están aquí nos acompañan por primera vez.
Bien, la doctora María José Binetti es doctora en filosofía por la Universidad de Navarra, magíster en estudios de las mujeres de género en la Universidad de Luján, investigadora del CONICET en Argentina, con sede en el Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires y profesora de grado y posgrado en diversas universidades nacionales. Su trabajo de investigación se ha centrado en el pensamiento continental contemporáneo, interpretado en continuidad con el idealismo alemán y especial énfasis en los estudios kierkegaardianos. Actualmente desarrolla su actividad en torno a los nuevos realismos, el pensamiento feminista de la diferencia sexual y una propuesta neoexistencial. Entre sus libros se destacan Materialismo, aportes para una filosofía feminista de la diferencia sexual y El idealismo en Kierkegaard, publicado por la Ibero. Es también traductora de la obra de Kierkegaard del danés al español y ha publicado más de 100 artículos en revistas internacionales. En efecto, la verdad es que la Ibero, el Departamento de Filosofía, ha trabajado desde hace muchos años las traducciones de las obras de Kierkegaard, sobre todo las obras que no estaban traducidas al español, ha sido como nuestro enfoque. Y dentro de ese proceso, hace ya algunos años, pues salió la propuesta de traducir las obras, los diarios y los papeles de Kierkegaard, cosa que hemos hecho con un grupo de traductores, y María realmente es casi la que está a la cabeza de esas traducciones. Para poner un ejemplo, ella publicó el primer diario, o sea, tradujo el primer diario, el último también es de ella, y así, si los van viendo, muchos son, cosa que la universidad le está muy agradecida por ese esfuerzo. Y en parte también a través de esa iniciativa fue que hicimos un seminario permanente sobre los diarios de Kierkegaard, que fue la sesión de ayer. Para los que estén interesados, es muy interesante como meterse al pensamiento de un filósofo a través de sus diarios personales, ¿no? Y más en especial Kierkegaard, un autor pues de índole mucho más subjetivo, más existencial. Bien, pues después de esta introducción ya nada más dejo la palabra a la doctora Binetti para esta conferencia que se titula Un nuevo existencialismo para tiempos transhumanos. Pues bienvenida, María. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, a todo el equipo de Ibero. La verdad que, haciendo cuentas, la Ibero es la universidad para la cual más he trabajado, porque ni siquiera en Argentina he trabajado para una universidad como he trabajado para el Ibero, y así que estoy como en casa y feliz de haberlo hecho, de seguir haciéndolo y de ahora compartir este espacio donde me ceden la palabra, que es un honor, y me escuchan, lo cual me siento totalmente honrada, sinceramente. Y me escuchan con algo que creo que es importante decirlo, es importante también para mi carrera, porque estoy abriendo como a partir de esto, que quiero decir, un espacio nuevo de pensamiento. Y lo que voy a hacer básicamente es hablar un poco de lo que ha sido el socioconstructivismo como paradigma hegemónico, sobre todo en la última parte del siglo pasado, y a lo que nos trajo ese socioconstructivismo, ¿no? Nos trajo a una lógica antihumanista, antihumana. Esto que yo pongo acá, transhumano, es un antihumanismo, y es producto de toda una construcción, un socioconstructivismo que fue diseminando el pensamiento, la persona, la comunidad. Hoy nos encontramos entonces ante el desenlace de eso y a su vez ante la apertura de una nueva posibilidad de pensamiento, que son los nuevos realismos, que Paco acá es un especialista. Yo leo los nuevos realismos como la posibilidad de una restauración humanista universal, plural, feminista también en algún punto. Entonces me parece interesante explorar, y esa es un poco la invitación a explorar ese paradigma, ¿no? Frente a lo que ha sido este transhumanismo postgénero trasnochado.
a mi juicio. Entonces, la segunda mitad del siglo pasado ha estado dominada por el socioconstructivismo en su doble versión, lingüisticista y materialista. Después me voy a referir a esta doble versión de una misma lógica constructivista, que además es la otra cara de la deconstrucción, ¿no? Deconstrucción y constructivismo son las dos caras de una misma moneda. Se deconstruye para mostrar la construcción social de eso, detrás de la cual no hay nada más que aparatos de poder. Esa es la realidad ficcionada para esta ideología. Esta ideología entonces fue fragmentando y diseminando progresivamente lo real bajo el supuesto de que la emancipación política, este es el viejo legado marxista, ¿no? la emancipación política como meta, y esta emancipación solo era posible bajo el presupuesto de una realidad desontologizada, desencializada, defundada, desrealizada. Entonces los modernos interpretaron la ontología, la filosofía, como otro metarrelato más imperialista, opresor, colonial. Bajo ese supuesto, entonces, procedieron a deconstruir estos grandes relatos que son toda la historia de la filosofía, ¿no? La razón, la justicia, la libertad, los derechos humanos, la universalidad, todas las instituciones republicanas, democráticas. Todo esto pasó a ser un gran relato colonial, imperialista, de esta razón instrumental bajo la cual ellos leyeron toda la historia de la filosofía, al parecer. Escepticismo en temas de conocimiento y relativismo moral enmarcan entonces la proliferación de estos juegos discursivos, de esta manipulación material, de partes materiales, que va a ser lo que se expresa en este transhumanismo, posgénero o antihumanismo, como lo queramos llamar. En este modelo, entonces, la persona humana es un metarrelato. La idea de persona humana digna y libre es un metarrelato colonial más. Hoy nos encontramos con que el sujeto personal ha sido abolido y ha sido sustituido por el contenido de representaciones mentales. Esto es fundamental que lo veamos porque es gravísimo a nivel cultural lo que está pasando. La persona humana está siendo sustituida por identificaciones subjetivas. En lugar de conocimiento verdadero tenemos posverdades, ¿no? Sin original ni copia, simulacros. En lugar de la diferencia sexual constitutiva de la persona, varón y mujer, tenemos géneros autopercibidos, identitarios. En lugar de lo humano tenemos lo transhumano o lo poshumano, que yo los voy a identificar, transhumano, poshumano, los voy a identificar dentro de esta lógica constructivista y antihumanista. En esa clave identifico lo poshumano y lo transhumano, que según algunos tienen algunas mínimas variantes, pero en la lógica mía de lectura es básicamente lo mismo. Entonces, el tema es que, según varios autores, la posmodernidad está agotada. Este modelo está agotado, y está agotado por su propio peso. La posmodernidad cayó en su propia trampa y implosionó bajo sus propias reglas socioconstructivistas, ¿no? Esta diseminación, esta fragmentación imparable es el ocaso de la propia posmodernidad, y lo que ha disparado entonces la reacción del nuevo siglo especulativo, ontológico, realista, que es el paradigma al cual me interesa también referirme. Entonces, según algunos, este estado de licuación y fuga permanente está agotado, y se ha agotado por su propio éxito, por sus propias reglas de fragmentación y de implosión, esta idea de la metástasis, la proliferación. Esto es la propia trampa posmoderna, que nos deja hoy frente a una diseminación incontenible manejada por los aparatos de poder que la misma posmodernidad dijo que estaban en el fondo de toda construcción y de construcción. Entonces, hoy estamos en manos de los aparatos de poder, fragmentando y autopercibiendo los relatos que el mismo sistema simbólico nos inscribe. Ese es el desenlace de la posmodernidad antihumanista que al menos yo estoy leyendo, ¿no? Entonces, la idea de esta exposición es un poco explicar este dinamismo socioconstructivista y abrir el nuevo modelo realista neoexistencial, que creo que es la única puerta de salida de esto, ¿no? La restitución realista es la única puerta de salida que vuelva a restituir la realidad, la dignidad de la razón, la dignidad de la libertad humana, la dignidad de la persona humana, la misma condición humana libre,
y la existencia, la capacidad creadora de la existencia humana en clave neoexistencial, ¿no? Entonces, ese va a ser un poco el recorrido, y la conclusión a la que yo llego es, que esto lo expuse en el volumen Entre Realismos editado por Paco, ¿no? Que en realidad toda la vulgata posmoderna desontologizante, desrealizante, bajo el supuesto de un lenguaje que se autoproduce a sí mismo, esa es la versión socioconstructivista, la vulgata socioconstructivista de lo que son las grandes tesis de la modernidad. Entonces, lo que hizo la posmodernidad es vulgarizar, bajo un supuesto sociodiscursivo, estas grandes ideas modernas, que son las que hoy vuelven de la mano de los nuevos realismos. Entonces, esa va a ser como la conclusión final. Avanzamos entonces con lo que es la versión discursiva del constructivismo, del socioconstructivismo, que tiene una versión discursiva, y ahora quizá la más novedosa es una versión material. La versión discursiva es esta idea, ¿no? La égida del giro lingüístico, como lo llama Rorty, de que todo es lenguaje. Y el lenguaje se autofundamenta a sí mismo, el lenguaje se autoproduce, y en esa autoproducción discursiva produce la realidad. Entonces, la realidad es reducible al lenguaje. Lo que diríamos en términos clásicos un nominalismo o un idealismo lingüístico que aplica una lógica de autofundamentación, ¿no? De autoconstrucción. Lo simbólico se autoconstruye, y en esa autoconstrucción construye todas las cosas. Todo lo que intente afirmarse como irreductible al lenguaje es leído por esta ideología como esencialismo, biologicismo, bla, 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 ¿no? Todo lo que, cuando uno intenta hacer un postulado que sea irreductible al lenguaje, es ipso facto esencialista, con la connotación autoritaria, totalitaria, imperialista, colonial que tiene para esta ideología la ontología o la esencia, ¿no? Algunas autoras hablan de lingüisticismo, y este lingüisticismo convirtió a la filosofía en análisis del discurso, análisis cultural. Esa es la instancia en la que estamos ahora, ¿no? Análisis sociológicos, epistemologías sociales, todo se reduce, toda la filosofía en esta línea se reduce a eso. Y el tema acá es entonces el sujeto. ¿Cuál es el destino del sujeto humano personal en esta ideología? El destino es ser un sujeto discursivo, una representación discursiva. Acá los tenemos a Derrida, lo tenemos a un Lacan, lo tenemos a Butler, de la cual voy a hablar ahora, para quienes el sujeto es una posición discursiva. Es un efecto del lenguaje, dice Lacan, el sujeto es sujeto de un significante, lo enuncio bajo la fórmula mínima de que un significante representa a un sujeto para otro significante. Léase, el sujeto es una representación, una autorrepresentación de sí mismo en un universo simbólico. Es un efecto de ese universo simbólico. Con lo cual, en rigor, no hay sujeto, hay un possujeto, porque el sujeto es, en nuestra, bueno, digo nuestra, calculo que estaremos en ámbitos más realistas o clásicos, pero el sujeto es lo que es subyectum, lo que está debajo. Acá no hay nada debajo, acá hay un efecto discursivo, entonces no hay sujeto, es un possujeto, efecto discursivo, ¿no? Esta lógica pega muy fuerte, impacta muy fuerte como lugar canónico en la diferencia sexual, que esto sí hace a una filosofía feminista. Porque la diferencia sexual, es decir, el hecho de ser constitutivamente varones y mujeres, se convirtió entonces en una posición discursiva. Dice Lacan, ser varón o mujer es una posición en el discurso. Butler, tomando todo este paradigma, va a decir que la diferencia sexual es una construcción cultural, es una construcción binaria, heterosexista, bla, bla, bla. Y bueno, todas las célebres afirmaciones de Butler, que el sexo es una ficción, una norma, una práctica normativa, un ideal regulador, o un diagnóstico médico, efecto del colonialismo, el capitalismo, el eurocentrismo, toda esta lógica. El sujeto, entonces, ser varón o mujer, y ser sujeto también pasó a ser una función discursiva. Dice Butler, ser varón o mujer es una función de un discurso decididamente político y social. Entonces, la idea de Butler es que de construir esa norma binaria heterosexista para construir múltiples géneros autopercibidos. Tenemos los no binarios, los fluidos, los neutros, los no conformes, los trans, los cis, los queer, etcétera, etcétera.
esa es la emancipación entonces política de la diferencia sexual, que se convirtió el sexo en un apartheid. Hay un autor que habla del apartheid del sexo, ¿no? El apartheid es una construcción opresora. Y lo mismo es el ser humano, es una construcción opresora. Lo humano es una construcción opresora que hay que dejar atrás. Además del significante discursivo varón o mujer, el sujeto se construye por muchos otros significantes sociales: clase, raza, edad, elección sexual, idioma, creencia, estatus, qué sé yo, capacidades, discapacidades, tamaño, de si es gordo, es flaco, todos son significantes identitarios que van a definir, van a determinar al sujeto. Bien, entonces acá en realidad no hay ningún sujeto humano, lo que hay es un possujeto discursivo, cuyas representaciones están inscriptas a título imaginario. Esto es lo que explicaba Butler, ¿no? Toda la simbólica discursiva se inscribe en la mente a título imaginario. Entonces, cada uno autopercibe, imagina lo que es. Además, estos imaginarios subjetivos o post-subjetivos cuentan con los avances tecnocientíficos, con toda la como la llama Preciado, toda la farmacopornografía, todos los dispositivos tecnocientíficos, cibernéticos, digitales, farmacológicos, contribuyen a que uno pueda construirse la autorrepresentación o la autopercepción de sí mismo que tiene. Y con esta beta entonces materialista pasamos a la otra versión del socioconstructivismo, que es la versión material o materialista. Algunos hablan de neomaterialismo, ¿no? Incluso algunos se inscriben en la lógica de este giro ontológico. Y yo creo que el impulso de este neomaterialismo viene un poco de las críticas esgrimidas contra el discursivismo. Esta idea de que uno habla y por la repetición performa la realidad, es un poco este realismo mágico, un poco cae por su propio peso, al menos es contraintuitivo y contrafáctico. Entonces se ha pasado a otra versión socioconstructivista, que es la materialista. Pero esta lógica materialista, en definitiva, es la misma lógica postestructuralista de relaciones diferenciales entre significantes o relaciones diferenciales entre moléculas materiales, pero es básicamente la misma lógica de relaciones diferenciales extrínsecas, ¿no? Que conectan y desconectan cosas. Acá no hay ningún sujeto como núcleo interior, como centro interior, ¿no? Como unidad intrínseca, es todo de afuera, se arma y se desarma de afuera. Me significan, me representan, se inscribe y en esta lógica más material se arman y desarman ensamblajes materiales. Esta lógica materialista, incluso Butler, que nos explicó, se preocupó por explicarnos que el cuerpo era una construcción discursiva, ahora de repente habla de una performatividad corporal, que no se entiende bien qué es, pero bueno, se ve que no quiere quedar afuera de la novedad materialista. Para estos constructivismos materiales, entonces, la materia es una especie de energía que fluye. Acá detrás está Deleuze como pensador de referencia, también Spinoza, Deleuze y Spinoza, por esto de la sola sustancia, el monismo energético de una energía material que fluye y que simplemente fluye, ¿no? La materia fluye, es energía fluyente, afectiva, que es irreductible al lenguaje. Por eso la diferencia con el constructivismo discursivo, esta energía se dice irreductible al lenguaje. Y dentro de esta lógica entonces espinociana deleuziana, que es la que prima en este paradigma, todos tenemos la misma materia. La vida es una sola, una misma vida para todos en la inmanencia, es la propuesta de Deleuze. Bueno, esto es una misma materia vital, porque la materia es un sustrato vivo, autoproductor, una misma materia vital para todas las cosas. Por eso autores como los neorealistas, Zizek o Gabriel hablan de estas filosofías como ontologías planas, ¿no? Porque todo tiene la misma vida, todo está en el mismo plano de consistencia que dice Deleuze. Entonces este flujo se compone de actantes. El actante sería como el átomo, como la unidad mínima autoactiva que expresa esta materia sustrato. Y los actantes, entonces, es muy la lógica mecanicista.
los actantes se ensamblan o separan y así van componiendo ensamblajes. Los actantes componen ensamblajes que son un constructo de mínimas unidades semovientes. Lo fundamental acá para revisar que esto hace al antihumanismo, en mi lectura, es esta idea de que lo poshumano o lo transhumano se arma desde afuera, la idea de que todo se arma desde afuera. Esto es fundamental entender esta lógica para ver la gravedad del impacto que tiene esto, ¿no? Uno agrega una parte y cambia de especie, o agrega una parte y hace interespecies, o hace transespecies. En esta lógica, entonces, lo que hay es un poshumano o transhumano, el sujeto es un poshumano o un transhumano, que es en definitiva un ensamblaje, es un agregado de partes. Yo agrego una parte y ya no tengo más lo humano, sino que tengo lo transhumano o lo poshumano, una nueva especie, por agregado de partes. Ahora, el tema es que estos ensamblajes en realidad son constructos imaginarios, ¿no? Porque en ese fluido material indeterminado que fluye y que se junta, la que esquematiza y la que pone el esquema, la que pone la representación, la medida, es la fantasía, es la ficción. Entonces, estos constructivismos materiales terminan siendo, en mi lectura, un constructivismo representativo, imaginario. El mismo Deleuze dice, les leo, el plano de la inmanencia tiene que ser construido. El plano de la inmanencia tiene que ser construido. La inmanencia es un constructivismo. Todos los procesos tienen lugar en el plano de la inmanencia y en una multiplicidad dada. Unificaciones, subjetivaciones, racionalizaciones, centralizaciones. En definitiva, es la mente la que esquematiza, ¿no? La típica dualismo kantiano, la mente esquematiza un flujo de cosas, de actantes, de afectos, de flujos materiales incontenibles. Donde se pone el límite, en definitiva, es una ficción mental. El sujeto, en esta lógica, entonces se convierte en un sujeto poshumano, que es un... acá tenemos al Rossi Braidotti, por ejemplo, lo llama un híbrido nómade, porque combina muchos ensamblajes o actantes de distintos tipos, ¿no? Humanos, no humanos, minerales, vegetales, elementos ambientales, robóticos, digitales, protésicos, farmacopornográficos, es decir, todos esos elementos los combina el poshumano o el transhumano, ¿no? Que en mi lógica es lo mismo. Haraway habla de un híbrido de máquina y organismo o un cyborg, la idea del cyborg biotecnológico. No somos una combinación de partes. La lógica mecanicista. El tema es que lo humano acá es una categoría anacrónica, esencialista, racionalista, de la ontología esta colonial, imperialista, que intenta normar a todos, normalizar, y además es discriminatoria y estigmatizante porque lo humano es simplemente lo racional. Entonces lo humano está excluyendo todas las demás partes que tiene el poshumano, ¿no? Esta es un poco la lógica. Lo humano es una categoría discriminatoria, opresora, estigmatizante, en el mismo sentido en que lo es la diferencia sexual, ¿no? Son constructos culturales opresores que hay que superar. Entonces, el poshumano o transhumano supera al humano, el posgénero viene a superar a los sujetos sexuados. Yo entiendo entonces lo poshumano y lo transhumano básicamente como lo mismo, aunque entre ellos dicen que hay matices, yo los leo como la misma lógica antihumanista que confía el progreso de la humanidad al racionalismo tecnocientífico. Este es la superación del humano pasa por la razón tecnocientífica, por ponerse un chip o por la inmortalidad digital, o por hackearse el ADN y tener un nuevo gen. Esta es el gran progreso, lo que se vende como un progreso de la humanidad, la superación de lo humano y de la diferencia sexual en el posgénero o transgénero. Ahora, esto no es posible sin el mercado de capitales y la inversión privada en materia de nanotecnología, medicina genómica, regenerativa, biología sintética, inteligencia artificial, tecnología computacional, etcétera, etcétera, ¿no? Sin todos estos ensamblajes no hay transhumano ni poshumano. Con lo cual, la condición post-transhumana depende fundamentalmente de los gigantes biotecnológicos, de Silicon Valley. El poshumano y el transhumano son un producto de Silicon Valley.
Este es el mensaje, y esto es lo que se vende como un progreso de la opresión sexuada y humana. Con lo cual, todo este relato es el relato cultural de lo que Preciado llama un capitalismo punk o caliente, fármaco pornográfico. Es un nuevo capitalismo donde la mercancía, el producto, es la misma especie o posespecie, ¿no? La transespecie, la interespecie, los posgéneros. Eso es lo que está produciendo este nuevo capitalismo. Produce poscuerpos, possujetos, transespecie, interespecie, posgénero, y en manos entonces de esta producción capitalista nos deja la posmodernidad como si se tratara de un progreso moral de la humanidad. Por eso, en definitiva, el agotamiento de la posmodernidad se da por su propia lógica socioconstructivista, ¿no? Este es el punto, entonces, en el cual nos encontramos, el punto de inflexión. Acá lo que hay que repensar es el estatuto de lo humano, el estatuto de lo real, y hay que pensar una categoría fundamental que es la de espíritu, que justamente hablé ayer de eso, que mencionaba Luis. Hay que retomar esa categoría para volver a colocar la razón humanista y existencial. Llegamos así a lo que es el nuevo siglo y el giro realista, o que se llama especulativo también, ontológico, del nuevo siglo. Hay muchos especialistas mexicanos, Paco es uno, Teodoro Ramírez, Ernesto Castro, hay muchos mexicanos pensando este giro, que a mi juicio es como una especie de restitución de la dignidad humana, ¿no? De la razón, del pensamiento, de la realidad, de la libertad. Es una restitución humanista que propone, según los autores, una nueva ilustración. Yo adhiero a esta tesis, ¿no? Una nueva ilustración, una restitución de lo que es el poder, la capacidad de pensamiento, de conocimiento real y de acción moral de la persona humana. Hay un autor, Mauricio Ferraris, que dice: los nuevos realismos no son un problema de teórico, es un problema práctico, es un problema moral. Cómo actuar moralmente en un mundo sin hechos donde todos son autopercepciones. Este es el gran problema, ¿no? Es el gran escándalo de esta ideología. Entonces, un poco bajo esa consigna aparecen los nuevos realismos y se presentan, Marcus Gabriel dice, es simplemente la época que sigue a la posmodernidad. Una posmodernidad, pero tiene la connotación no solo temporal de lo que viene después, sino de superación teórica, superación conceptual de los problemas que la posmodernidad abre y que había agudizado. Los nuevos realismos no son, o nuevas teorías especulativas, no son una escuela de pensamiento uniforme, es más bien un gran paraguas que incluye muchas líneas teóricas que de alguna u otra manera intentan restituir esto, ¿no? La dignidad del pensamiento. Esto es lo que comparten es la idea de establecer paradigmas ontológicos robustos, siguiendo distintas tradiciones especulativas, paradigmas morales, restituir la capacidad del conocimiento verdadero que la posmodernidad eliminó, y sobre todo la idea central es que la realidad es irreductible a discursos o a flujos materiales indeterminados, ¿no? La realidad, lo real es irreductible a mis deseos, mis autopercepciones, a todas las ficciones subjetivistas. Mauricio Ferraris dice la realidad es inenmendable en el sentido de eso irrevocable que se nos impone y se nos impone con un carácter indeclinable, ¿no? Es irrefutable la realidad. A esa realidad no se llega desde afuera, no es que llegamos a la realidad desde afuera, estamos en la realidad, ¿no? En la realidad siempre estamos, no llegamos desde afuera. Esta idea, por eso el tema es ahora preguntarse de qué real está hablando estos nuevos realismos, de qué real hablan, porque no es el real sustancialista de la metafísica clásica que está ahí y al cual accede el conocimiento desde afuera, o incluso el de un dualismo, un formalismo kantiano. No es ese real, o en algunos casos sí, algunos teóricos sí, pero no
no en los que yo sigo, no es un real al cual se acceda desde afuera cual objeto, sino que es un real que objetivamente se produce desde adentro. Objetivamente estamos en lo real, construimos lo real, pero ese real es objetivamente y universalmente tal. La idea de una restitución de la universalidad del conocimiento, de lo moral, es también una variable de los nuevos realismos, un lugar común frente a lo que fue el subjetivismo. Entonces, ¿de qué real estamos hablando para hacer alguna aproximación? No hablamos de este real cosa en sí, reflejada por el conocimiento, que sería una especie de pantalla o espejo de la cosa en sí. Esta lógica metafísica clásica no es la realidad de los nuevos realismos, tampoco es, por supuesto, el hiperreal de las ficciones y de las proyecciones surrealistas posmodernas, es más bien una realidad en condición minimalista comparado con lo que es la lógica, la metafísica clásica, ¿no? Hay como un minimalismo, hablábamos el otro día con los chicos del curso de romanticismo de esto. Es un real minimalista, un real, en primer lugar, relacional, es relativo al conocimiento. La ontología es justamente esta relacionalidad intrínseca entre el ser y el pensamiento. Entonces, es un real relativo, pero objetivamente relativo al conocimiento. En el conocimiento, real y pensamiento son uno. Entonces hay una relacionalidad, pero es una relacionalidad objetiva, no relativista a mis caprichos o autopercepciones, sino objetivamente, realistamente relacional. Es un real atravesado por la negatividad, como veíamos con los chicos, no es un real de la sustancia autoidéntica, sino más bien es un real del sujeto partido, ¿no? Del sujeto atravesado por lo negativo. No es un real fundado en el esse subsisten como fundamento trascendente, sino que es un real desfundado en la posibilidad. La categoría de posibilidad, de contingencia radical, es una de las categorías del pensamiento contemporáneo. No hay un acto perfecto, una identidad que garantice nada, lo que hay es una posibilidad absoluta que continuamente está deviniendo. Entonces es un real en devenir, es un real desfundado en lo posible, esta idea de que no hay un fundamento sustancialista, sino más bien un desfundamento en lo posible. Por eso se habla de un real desinflacionario, no sé cómo se traduce en inglés, pero en inglés ese sería esto, ¿no? Como desinflado, desinflacionario. En este sentido, que es un real atravesado por lo posible, por lo tanto en permanente devenir, en apertura y en incompletitud. La idea de que no hay un todo cerrado, sino que hay un no todo. Lo real está abierto y es finito y abierto en cada una de sus instancias. Siempre la finitud, siempre la incompletitud, siempre lo fragmentario, no existe el lugar de lo cerrado. Por eso el libro de Marcus Gabriel, que el mundo no existe, ese libro, ese título tan provocativo, significa esto: el mundo como lugar cerrado que contenga todo no existe, porque ese todo está siempre abierto a lo posible, por lo tanto está en continua expansión y renovación. Eso es un poco lo que sería el real. Por eso, en realidad, es la restitución ontológica de lo que la posmodernidad ficcionó, ¿no? Porque es verdad que la posmodernidad habla del flujo, pero se queda en la vulgata socioconstructivista. Ese flujo es lo real, ese flujo es lo objetivo, esa apariencia es lo esencial, y lo real entonces es un real plástico, dicen algunos autores, hablan de o plural, las lógicas estas plurales, etcétera. Acá tienen especialistas para abundar en eso, si les interesa. Y entonces, en este marco aparece la categoría de espíritu, que es la decisiva, la categoría clave, a mi juicio, para pensar lo humano y para pensar en clave humanista existencial o neoexistencial, ¿no? El espíritu es la esencia del hombre. Esto cito a Kierkegaard de ayer: el espíritu es la esencia del hombre y la esencia del espíritu es la libertad.
Estas serían las dos tesis pilares de... entonces, el espíritu no es la razón instrumental de la parodia posmoderna, no es un algoritmo, no es un procesador de datos, no es que me agregan un chip y como proceso datos más rápido, entonces soy poshumano o transhumano, no es el cerebro, no es una combinación de neuronas, no es que me meten en un cubículo con efectos magnéticos y entonces produzco toda la realidad. Total, mi espíritu, mi razón y mi pensamiento es el cerebro, son combinaciones neuronales. El espíritu es la razón de lo humano, ¿no? La razón de consistencia de lo humano. Y a partir de aquí entonces es posible hacer una especie de restauración humanista, una Bildung en el sentido clásico alemán, humanista, tomando una categoría clásica alemana que es el Geist. Esto es lo que hace Marcus Gabriel, por eso me voy a referir puntualmente a él, porque él es el que toma el Geist en la tradición idealista hegeliana y remite a Kierkegaard. Entonces me parece que es el autor e intenta ser un autor neoclásico alemán. Esto está claro, él intenta hacer algo de eso, ¿no? Una restitución de la dignidad del pensamiento universal al estilo de los clásicos alemanes idealistas. Él habla entonces de que lo que distingue a lo humano de lo animal es el hecho de que el animal vive hundido en sus representaciones, en sus sensaciones, en sus instintos, en sus pulsiones, ¿no? El animal vive en la inmediatez de lo que se le aparece y está como hundido, como tomado por esa inmediatez. La inmediatez se le impone y él actúa conforme con eso. El hombre, en cambio, y esto es ser espíritu, es capaz de poner desde su propio pensamiento una nueva realidad. Esta idea del pensamiento que se piensa a sí mismo y que pone desde sí mismo un nuevo plano de realidad existencial específicamente humano. Esto es el espíritu, por eso yo ayer hablaba con el tema de Kierkegaard, que Kierkegaard dice el espíritu es la segunda vez. La segunda vez del espíritu es esto, es esta capacidad de sobredeterminación de la conciencia inmediata en la que vive el animal. El espíritu sobredetermina eso en un nuevo plano de realidad y ese plano de realidad es autodeterminado por el pensamiento mismo, por el espíritu mismo. Eso es la libertad, esa capacidad de autodeterminar libre del pensar y de conformar la vida a la luz de lo que el pensamiento, de lo que el espíritu produce. Entonces, si el animal vive absorbido por la inmediatez, el hombre es capaz de elevar su existencia a la luz de conceptos, valores, sentidos y vivir a la luz de esa idea que tiene de sí mismo, de ideales, de valores, de sentidos y de universales, ¿no? De valores universales, de sentidos, trascender su inmediatez, su egoísmo, los caprichos de la voluntad arbitraria o las autopercepciones o los deseos particulares y elevarse al plano de la universalidad. Eso es el espíritu. Ahora, este espíritu es el espíritu de un viviente, de un animal. Entonces el espíritu no está flotando ni autorrepresentando cosas como la Vulgata posmoderna, ¿no? Que lo que hace en realidad la Vulgata posmoderna es tomar esta idea de autoproducción y traspolarla a el aparato cultural, el aparato simbólico o ahora a la imaginación. La imaginación performa la realidad y lo peor es que el derecho debe legislar en base a autopercepciones. Eso es autopercepciones identitarias, eso es lo más grave de este contexto. En este caso el Geist es un Geist encarnado y a mí me parece fundamental acá reconsiderar lo que es la unidad biopsicosocial y espiritual de la persona, ¿no? No somos un agregado de partes ni una mente flotante, somos una unidad biopsicosocial y espiritual donde la unidad la pone el espíritu. La unidad la pone el espíritu, que es lo que en Kierkegaard, ¿no? Lo que se relaciona consigo mismo y en esa relación, bueno, ahora lo mencionamos, pero eso que se relaciona consigo mismo, esa síntesis la produce el espíritu. Eso hace que no seamos suma de partes. El hecho de que haya un núcleo interior autorreflexivo y autoproductor de sí mismo significa que no somos suma de partes y que por más que nos pongan partes, esas partes que nos pongan
o esas identificaciones o esos deseos subjetivos no hacen a esta unidad determinante del sujeto, que es el espíritu. El sujeto no son los modos de subjetivación, la identidad personal no son identificaciones perceptivas. Esto es lo que el espíritu hace posible diferenciar, y no puede diferenciar la ideología posmoderna. Entonces, el hecho de ser un viviente espiritual, Marcus Gabriel dice, somos geistlich, espirituales, no geistlich, el ser humano es geistlich, sí, pero el ser humano también es animal. Entonces, ese geistlich está condicionado por las neuronas, por el cuerpo, por el sistema nervioso, por los huesos, por la carne, por la sangre, también por condiciones sociales, condiciones históricas, que el mismo espíritu hace posible, el espíritu hace posible la cultura, que a su vez lo condiciona y condiciona a su cuerpo, a sus neuronas, a su cerebro. Entonces, lo que hay que pensar acá es la unidad y la acción recíproca en la persona humana, y pensar también en clave de emergencias, ¿no? Cómo de ese cuerpo consciente animal surge un espíritu. Eso es una especie de emergente, pero un emergente que es irreductible a el sistema neuronal o el sistema nervioso o las condiciones de posibilidad socioculturales. Lo espiritual es irreductible a lo sociocultural. Es más, él construye y sobredetermina lo sociocultural. Marcus Gabriel dice que el espíritu es el dominio de los fenómenos que dependen de sus conceptos, es decir, es el pensamiento produciendo conceptos y en esos conceptos produciendo una nueva realidad fenoménica, una nueva existencia incluso. Habla también de la estructura explicativa de lo real, ¿no? Tenemos lo real y tenemos un segundo grado de realidad, que es esa explicación, esa concepción o conceptualización de lo real en sentido fuerte, ¿no? En sentido de que lo real es sujeto, no solo objeto, sino sujeto de su propia conceptualización. Esto es realismo. Si no, estaríamos en un representacionismo, ¿no? Que representamos cosas y la cosa no sabemos lo que es, nosotros conocemos las representaciones. Eso es la ideología posmoderna. Lo que conocemos son representaciones. No, conocemos las cosas. La cosa, la realidad es lo que conocemos, y lo conocemos en esa capacidad que tiene el hombre de construir, de sobredeterminar esto que se le da en la experiencia. Entonces, no es que el espíritu flotante construye cosas, los construye conteniendo, enriquecido, digamos, pregnado de toda esa realidad que le viene de la sensibilidad, la percepción, el entendimiento, la autoconciencia, la conciencia. Esto es lo que también Marcus Gabriel toma de Hegel, ¿no? Esta estratificación hegeliana de conciencia, autoconciencia, sí mismo y libertad. Hay niveles de emergencia ontológica y existencial que están muy claros en Hegel, están en Kierkegaard, y que Marcus Gabriel repone: la conciencia como el dominio de la diferencia sujeto-objeto, la autoconciencia como la conciencia de esa síntesis sujeto-objeto, donde el sujeto es sujeto de esa síntesis, y luego el espíritu como el sí mismo, que es la autoconciencia, pero una autoconciencia que se relaciona con la totalidad, es la autoconciencia puesta en relación con el todo. Y ahí es donde aparece lo que Kierkegaard llama la diferencia absoluta, o Hegel también, y Marcus Gabriel también insiste en la categoría de diferencia. En este punto, entonces, Marcus Gabriel toma literalmente la definición de la enfermedad mortal de Kierkegaard. Esto está en ¿por qué el mundo no existe? Ahí toma la definición de Kierkegaard de la enfermedad mortal. La clásica definición de el hombre es espíritu, el espíritu es el sí mismo, y el sí mismo es una relación que se relaciona consigo misma. En esa relación que se relaciona consigo misma está comprendida todas las conexiones de la experiencia, lo temporal, lo finito, lo infinito, toda esa síntesis de la experiencia está contenida en esta relación que se relaciona a sí misma, y que a su vez es puesta por otro, ¿no? Dice Kierkegaard, es puesta por otro.
ahí tenemos entonces la estructura constitutiva del espíritu como actividad. El espíritu es relación, es actividad reflexiva que se relaciona consigo misma. Esa relación y esa autodeterminación del espíritu, ese círculo donde el espíritu se construye y se crea a sí mismo, es lo que llamamos libertad. Entonces, el tema es que el espíritu es libertad y con su libertad puede negarse a sí mismo, ¿no? Esa relación que es el hombre puede quebrarse, el hombre puede negarse a sí mismo. Esto es lo que dice Kierkegaard en La enfermedad mortal y lo que repone también Marcus Gabriel. El hombre es el único animal que puede negarse a sí mismo. Todas las fantasías transhumanistas y postgénero son, de hecho, una especie de negación de la humanidad, de la humanidad misma, ¿no? De la humanidad de lo humano mismo. Esa libertad que puede negarse, que puede fallar, que puede caer, es la que produce la angustia, el vértigo, la desesperación, la culpa. Esto es lo humano. Esta experiencia espiritual es la propiamente humana. La incertidumbre que nos produce la inteligencia artificial es lo humano. No es que lo poshumano sea tener un chip, es que lo humano es la incertidumbre, la angustia, y la decisión a la cual nos llevan, ¿no? Las decisiones que tenemos que tomar. Eso es lo específicamente humano, y de eso entonces es de lo que tiene que hablar un nuevo existencialismo en esta clave neorrealista. Esto es lo que intenta reponer Marcus Gabriel, que a mí me parece importante reponerlo justamente para esta especie de restitución humanista y existencial que es una urgencia del pensamiento contemporáneo. Entonces, es la libertad la esencia del espíritu, y esa libertad crea, en primer lugar, el rostro personal, crea la propia historia, el propio rostro. La existencia es acción libre, la existencia humana es acción libre. No somos un haz de significantes culturales, no somos un constructo social, no somos epifenómenos del mercado de capitales, no somos tampoco un software recargable que nos meten en la cabeza, ni un destino biológico. Somos individuos existentes libres y creamos con esa libertad lo que queremos ser. Entonces, esta libertad crea la existencia humana y crea además la existencia de nosotros, la existencia de la comunidad. El universo ético es un universo que el espíritu crea, es la propia obra del espíritu. La propia vida y la propia existencia ética, el nosotros, es un producto espiritual, es creación espiritual. Pero es una creación no arbitraria, no de la autopercepción o del deseo individual, sino que es una creación sostenida por esa universalidad que se abre en el espíritu, en la razón, ¿no? Y esa universalidad, cuando Hegel la describe siempre naciendo de la intersubjetividad, del reconocimiento del otro. Cuando reconozco al otro como humano, ahí estoy reconociendo lo universal concreto. Y ahí entonces, de la autoconciencia paso al nosotros, paso a la comunidad, paso al espíritu. Eso es lo que falta en la posmodernidad, ¿no? En la posmodernidad son narcisismos, solipsistas, autopercibiendo cosas y obligando a los demás a que regulen y hablen y legislen en función de esas autopercepciones. Entonces, el universo ético se basa en valores, en sentidos objetivos y universales. Esto es lo que repone, lo que tiene que reponer un nuevo realismo. Y eso universal, ese valor universal es la propia esencia humana, la esencia libre, donde el espíritu descubre ese sentido universal. En términos kantianos, no obra según que la máxima de tu acción sea realizable por todos, ¿no? Esa es la universalidad concreta que la pone el espíritu. Kierkegaard habla de que el deber es la misma esencia humana, lo uno lo otro dice algo así. Bueno, en el estadio ético, el deber es mi esencia, es esa esencia universal que va más allá del capricho particular. Y esto es lo que permite entonces una comunidad ética, moral y un progreso moral que haga posible el florecimiento de todos, en libertad y en igualdad. Es esta universalidad.
En cambio, el solipsismo autoperceptivo posmoderno lo que genera es una fragmentación irreconciliable, donde finalmente es una guerra, es la ley de la selva, de todos contra todos, donde prima la ley del más fuerte. El lobby más fuerte, el capital más fuerte, el mejor lobista frente a la ONU es el que tiene la razón. Marcus Gabriel dice algo muy interesante respecto a la universalidad de los valores. Dice, no hay valores chinos, rusos, judío-cristianos, islámicos, no hay valores de los mapuches, la identidad mapuche, no hay valores de la identidad trans, no hay valores de... Lo que hay son valores universales, valores humanos. Y dice, la idea de valores locales y particulares requiere de entrada vetar su realización a grupos determinados. Claro, entonces tenemos los europeos con los valores europeos que realizan valores europeos. Los infieles con valores de infieles. Los musulmanes de la Sharia con los valores de la Sharia. No, esto es... los valores son universales, lo que cambian son las costumbres, pero en la universalidad y objetiva de los valores. Tirar a los cristianos al circo, a los leones, está mal, no es un valor romano, es universalmente un mal, un error. Aunque la conciencia humana vaya progresando, así como hay justamente porque hay objetividad y universalidad, es posible un progreso en la conciencia de la libertad, en la conciencia del conocimiento, ¿no? Lo que necesitamos es más conocimiento objetivo y más valores objetivos. Entonces, la propuesta es finalmente, a la luz de este neoexistencialismo, la de un humanismo universal y plural a la vez, porque lo universal concreto siempre es particular. Esta es la dialéctica de lo espiritual, ¿no? Que contiene su propia diferencia y contiene su propia contradicción y su propia negatividad. Esto de que en lo universal está su realización individual. Lo universal es lo individual y lo individual es lo universal. No hay universales abstractos, no hay individuos puramente individuales. Hay una síntesis de universales concretos. Esto es también una clave del existencialismo kierkegaardiano, ¿no? El individuo es lo absoluto, el individuo es lo universal, el universal concreto. Esta es un poco la propuesta de Marcus Gabriel de restituir este humanismo universal y plural, capaz de sostenerse en la diferencia. Y acá aparece la diferencia como una categoría ética fundamental, es una categoría ontológica fundamental y es una categoría ética frente a lo que son las nuevas modas identitarias, ¿no? El identitarismo moral y el identitarismo jurídico, donde hay que legislar conforme las autopercepciones individuales. Esta lógica lleva a la fragmentación y lleva a la confrontación, porque mi identidad no es la identidad del otro. Entonces, yo quiero derechos para mi identidad, el otro quiere derechos para su identidad, entonces todos confrontamos con todos. Esta lógica es la de la disolución total, que es la amenaza que tenemos hoy en la comunidad humana. Marcus Gabriel habla de frente a esta lógica identitarista, de grupos identitarios, habla de una lógica de la diferencia, que asuma la diferencia del otro como una diferencia que también me pertenece, ¿no? El otro me constituye también, en esta lógica de la reciprocidad y del mutuo reconocimiento. Bien, entonces, viendo cuál es la concepción del espíritu que los nuevos realismos retoman y restauran, cae por su propio peso lo que es el sociologismo posmoderno. Este sociologismo del discurso lo que intentó es apropiarse de este dinamismo del espíritu, que es el descubrimiento de la modernidad idealista, se lo apropió y lo convirtió en una vulgata discursiva, el lenguaje que se produce a sí mismo, lo simbólico que se produce a sí mismo, los aparatos de poder que construyen toda la realidad. Estos son reificaciones sociologistas de lo que es el dinamismo ontológico. Por eso la importancia decisiva es restaurar una ontología, restaurar un neoexistencialismo que justamente es hoy, como lo llama Marcus Gabriel, el antídoto contra este proyecto antihumano que es el de estos transhumanismos posgénero. Yo creo que esto es lo que tenemos que pensar, ¿no? Intenta hacer mi exposición una invitación a pensar esto y a ver cómo resolvemos lo que tenemos delante, que a mi juicio es la bancarrota humana y existencial.
Bueno, muchas gracias, María, por esta espléndida conferencia, muy crítica, muy combativa, pero con, yo creo que muy buenos razonamientos, interesantes argumentos. Y vamos ahora a dar un espacio para comentarios, preguntas, ¿no? Voy a pedirle a Adrián si tú me ayudas a pasar el micrófono. Tiene que ser con el micrófono porque como se está grabando la conferencia para que se oiga bien A ver, permíteme un segundo. Bueno, si no, yo pienso que aunque nos tardemos un poquito, el micrófono va y viene por asunto técnico. Traigo tenis, muy rápido. Bueno, hola, primero que nada, gracias por la conferencia. Mi duda es más sobre esta lectura del posthumanismo, o sea, por lo menos mi lectura de Rossi Braidotti es que no es un postmoderno, bueno, no es postmoderna antifundacionalista, ¿no? No se basa su razonamiento en esta subjetividad, sino que lo que quiere hacer es desplazar el sujeto autocentrado, que sería en este caso el espíritu o sí, el hombre como la medida de todas las cosas, y más bien trata de desplazar el pensamiento a un zoocentrismo, ¿no? En el que el fundamento sea la vida misma. Y en este caso, a mi manera de verlo, cuando pones a un sujeto autocentrado como pones espíritu y es libre, ¿cómo no caes entonces en este subjetivismo que estamos criticando de la posmodernidad? ¿No? Si solamente estamos hablando de lo humano como lo real y su relación con lo real, ¿cómo podemos hablar de manera no antropocentrista? ¿Cómo podemos hablar de lo no humano dentro de este realismo cuando es el sujeto autocentrado el que estaría creando la realidad? Que creo que es una discusión interesante. Sí, en mi lectura Braidotti es lo suficientemente ambigua, confusa, como para haber sido posmoderna y declararse posmoderna con toda la lógica esta nomádica, posmoderna, y después ahora decir que la posmodernidad está agotada y pasar a la lógica. Es decir, es una autora bastante confusa, a mi juicio. Ella intenta salvar una especie de esencia frente a la mujer que se convierte en una especie de nomadismo, intenta salvar una especie de esencia, no sé si la llama una esencia instrumental, una especie de esencialismo instrumental, o no me acuerdo cómo lo llama, recurriendo un poco a representaciones comunes. El tema acá es que el espíritu y lo real es relacional, por eso yo hablé de la importancia de este real que es relacional, y el espíritu es una categoría relacional. Ayer con esto de la segunda vez y Kierkegaard, esta relación que se relaciona consigo misma y que la relación se relaciona, el espíritu es estrictamente relacional. Y ahí se juega lo que son decisivas, que son las categorías de identidad y diferencia. Estas autoras, Braidotti, sigue leyendo la identidad en clave de identidad intelectualista. Entonces, frente a esa identidad intelectualista, lo que proponen es una diseminación de partes que también responde a la misma lógica intelectualista, nada más que diseminada. Lo que no entendieron es la dialéctica de la identidad. No entendieron que desde el romanticismo en adelante la identidad es diferencia y la diferencia es identidad. Es decir, no entendieron que la identidad, el centro, es relacional. Dicho de otro modo, no entendieron que el sujeto es constitutivamente intersubjetividad. El sujeto se construye en la relación con la alteridad. Entonces, ese centro espiritual es intersubjetivo. No hay ninguna identidad identitarista, sino que ese centro espiritual es necesariamente relacional, porque lo que constituye a la identidad es la diferencia y lo que constituye al espíritu es la relación.
Y bueno, por eso el pasaje, cuando Hegel pasa al espíritu en la lógica de la dialéctica del amo y el esclavo, pasa al espíritu por el mutuo reconocimiento del otro. Sin otro no hay espíritu. Eso es lo que lo humano siempre fue. Solo que estos posmodernos se ve que omiten toda esta parte de la historia de la filosofía, hacen una caricatura de lo humano como una especie de centro intelectualista, y lo que hacen es multiplicar ese centro intelectualista. Lo que tenemos ahora son múltiples representaciones. En lugar de una tenemos múltiples representaciones. El sujeto es un híbrido que tiene muchas partes. Multiplicaron la misma lógica identitaria, en lugar de haber, y la multiplicaron además en un nivel sociologista, en lugar de haber asumido la dialéctica de la identidad y la dialéctica del espíritu. No sé si queda claro. Igual, no obstante eso, en lo personal creo que hay aspectos interesantes. De hecho, yo en algún momento tomé a Braidotti como un autor interesante, la seguía en temas de diferencia sexual, porque hace feminismo de la diferencia sexual, que es el que yo hago. La seguí en esta lectura de la vida, ¿no? Somos un sujeto vivo. En esto coincidiríamos. En esto yo coincidiría con ella. Gracias. Muchas gracias por la exposición, muy interesante estas nuevas propuestas de realismos. Me gusta mucho esta idea de algo entre universal y plural también, me parece interesante. Pero a veces, cómo suena la crítica al posmodernismo puede ser demasiado descartando algunas de sus propuestas que pueden ser también positivas. Y no sé si esta propuesta, al final de cuentas, reitera los colonialismos y las supremacías de ciertos sectores de la sociedad, desde una especie como de eurocentrismo, porque el otro tiene que ser siempre desde la perspectiva del mismo, digamos, ¿no? En ese sentido más colonial y eurocentrado muchas veces. Cómo considerar otras percepciones, otras vivencias de la vida y de la realidad desde otros continentes y desde otras realidades, desde otros saberes también, ¿no? O sea, me recuerda un poquito como el argumento que tenían en la colonización cuando decían que los indígenas en nuestras tierras no tenían alma y eran como una especie de infrahumanos, y con eso se justificaba y se legitimaba la esclavitud y la destrucción del otro desde la perspectiva del mismo. Entonces no sé si puede haber este peligro otra vez desde una sola perspectiva que elimine al final de cuentas la pluralidad, o si hay pluralidad y diferencia, que en este caso tú estás hablando de la dialéctica, si la diferencia siempre es desde la perspectiva del mismo y subordina entonces también al otro, o lo caricaturiza también, ¿no? Luego me pregunto sobre personas, o sea, si también hablamos de la conciencia y subconsciencia, todos estos estratos de la conciencia, ¿qué pasa con personas, por ejemplo, neurodivergentes, que no tienen una conciencia de sí, al menos no dentro de estos criterios y estructuras universalistas de las que tú estás hablando? ¿Cómo hacer referencia hacia esas otras personas? Y luego finalmente la pregunta si todo tipo de estos nuevos movimientos de identidad es únicamente realmente una moda, o si hay ciertas expresiones que son reales y que son necesarias de tomar en cuenta, y no caracterizarlas simplemente como narcisistas o una simple moda. Si no hay algo de derechos ahí también que se tienen que tomar en cuenta de alguna manera. Unas 20 preguntas.
A ver, con respecto a lo colonial y lo imperialista. Mira, lo imperialista y colonial es desde las usinas de Estados Unidos, desde California y Nueva York, están imponiendo ideologías posmodernas a todo el mundo a través de y categorías a través de la ONU. Eso es lo imperialista. La verdad que todas estas teóricas multiculturales, fronterizas, que piensan desde las usinas, que migran a Estados Unidos y piensan desde ahí y difunden su pensamiento multicultural desde las usinas de la ONU, de Harvard y de California, a mí me suena poco democrático. En realidad me suena parte el colonialismo es esto es imponer esta visión multiculturalista, que en realidad lo que es colonialista, imperialista, que hoy baja de Estados Unidos y de pensadoras migradas a Estados Unidos, porque realmente yo todas las que conozco multiculturales se han emigrado a Estados Unidos y desde Estados Unidos hablan de la India, hablan de México. El problema no es la multiculturalidad, el problema es el relativismo. Eso es lo posmoderno. Lo posmoderno es el relativismo moral, es el hecho de que hay valores musulmanes, entonces, bueno, los musulmanes, la Sharia tiene sus propios valores y está bien entonces tapar a las mujeres. Este multiculturalismo es lo colonial que están bajando desde estas usinas de la French Theory, ¿no? La French Theory que viene claramente de Francia y migrada a California. Eso es imperialismo. Entonces, que a mí no me vengan te digo sinceramente, no me vengan con el discurso democrático y multiculturalista. Después, el problema es persistir en la lógica dualista, ¿no? Todo lo que vos estás diciendo persiste en la lógica dualista de lo mismo y lo otro, el centro, y la lógica dualista donde de un polo pasamos al otro. Desde la identidad pasamos a la pluralidad. Es la lógica dualista, y la salida a la lógica dualista ya fue hace muchísimos siglos que se propuso, y es la lógica que seguimos proponiendo, es la autodiferenciación. El centro está partido, lo real está desdoblado, lo idéntico es diferente y contradictorio en sí mismo. La identidad es diferencia, es contradicción, y en ese desdoblamiento es la alteridad del otro. Entonces, yo no veo ningún problema, ningún riesgo de identitarismo. El riesgo es la lógica dualista que nos está imponiendo esta ideología posmoderna. Tener que elegir entre un opuesto o el otro no es la alternativa, nunca lo fue. La alternativa es la dialéctica de la identidad, la alternativa es la dialéctica de la intersubjetividad, la relacionalidad, lo universal concreto. Hay que entender que lo universal es concreto, lo universal es lo individual. Yo soy mujer porque soy María José Binetti. Cada uno de ustedes es persona humana, es mujer, es varón, porque es esa individualidad concreta, y en esa individualidad concreta es lo universal. No hay un universal abstracto, hay universales concretos. El concepto es un universal concreto. El problema es que es cuando intentamos pensar la realidad a partir de las representaciones significantes y la simbólica. El problema es el representacionismo, cuando lo que conocemos son representaciones y son ficciones mentales. Ahí entonces lo real no llega nunca, lo real siempre queda por fuera, y ahí viene este dualismo, ¿no?, de que la representación no incluyó a ese individual, la representación. Bueno, el problema es que hay que hacer no representaciones, que son siempre, las representaciones son cerradas, recortan la realidad. Lo que hay que hacer es conceptualizaciones, que son dinamismos de comprensión dinámicos que contienen lo universal en lo individual y lo individual en lo universal. Eso por otro lado. Después, con respecto a la moda y la ideología, por supuesto que hay derechos humanos. El derecho humano es que toda persona es libre, igual en dignidad y derechos, y que perciba lo que perciba, se vista como se vista, sienta como sienta, tiene los mismos derechos que todo. Eso es dignidad humana, y por supuesto, eso sí. Ahora, lo que no es dignidad humana es que la persona humana sea abolida y en su lugar se reclamen derechos identitarios sin universalidad. Ese es el problema. El problema es la falta de universalidad, porque la universalidad es un relato colonial, entonces solo tenemos individuos, identificaciones individuales. Ese es el problema. Sustituir a la mujer por una representación imaginaria
Ese es el problema, no reconocer derechos a todas las personas o reconocer las diversidades. El problema es la sustitución de una cosa por la otra, la sustitución de la persona humana por ser un relato colonial imperialista y la sustituimos por imaginarios individuales. Si quieren, hagamos la prueba de sustituir todos los derechos, subordinar todos los derechos a autopercepciones individuales. Hagamos la prueba a ver en qué convertimos la comunidad humana. Hagamos la prueba. Eso es, la invitación posmoderna es esa. Hagamos el experimento. Hola, muchas gracias por la conferencia. Quería preguntar que si consideramos que la constitución del sujeto legisla hacia el derecho a la emancipación política y pensando estas posturas que se traducen a decisiones políticas y leyes, ¿cómo evitaríamos entonces posturas excluyentes a comunidades trans o a comunidades de pueblos originarios, como concretamente pensando en que estas lógicas van a terminar en decisiones políticas, ¿no? Y lo dijiste muy bien, van hacia un camino de emancipación. ¿Cómo evitamos excluir en esta lógica identitaria que mencionas? Es que la lógica identitaria, no menciono la lógica identitaria yo, la lógica, dinámica, no. Claro. Sí. Bajo el horizonte de la universalidad es el horizonte, bajo el horizonte de que hay valores humanos, de que hay derechos humanos, porque la verdad que los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos ya está desde el 48, dice que toda persona nace libre e igual, ya está. Sí, nadie puede ser discriminado por lo que perciba, por cómo se vista, ni por con quién se acueste, ya está. Esto es así, entonces, eso es universalidad, plural, concreta, individual. Nadie puede ser discriminado por nada. El problema es cuando, porque acá el problema es cuando se barre ese horizonte de universalidad y solo se dejan autopercepciones individuales. Ese es el problema. Por eso Marcus Gabriel habla de la política de la diferencia. ¿Qué es esto, no? La política de la diferencia es la diferencia de lo universal. La pluralidad de lo universal. Ser universal es ser uno en el versus, ¿no? En la infinita versión o la infinita edición de ese uno. Ese uno es diverso en sí mismo, pero no deja de ser uno. Nosotras como mujeres o como humanos o como como hoy quienes estamos acá, somos todos diversos y sin embargo tenemos una identidad compartida. Entonces, en algún punto, una u otra, ¿no? Una u otra, o la cambiamos, pero el tema es, la clave acá es el pensamiento dialéctico, poder pensar la relacionalidad. Sí, veo que no respondí, que tengo que responder algo más. Hola, doctora Binetti. Dentro de lo que he visto, que al final, digamos, de las preguntas, digamos, que ha tratado de aclarar, creo que también tal vez es importante aclarar el concepto de sí mismo, ¿no? Es un concepto de la filosofía que justo digamos, la representación que se tiene hoy en día del sí mismo es un yo, ¿no? Un yo fictiano casi que como poder infinito, individual, pero individual en el sentido de solo, ¿no? Entonces, y en ese sentido, pues es valioso Hegel, ¿no? Porque Hegel entiende que el sí mismo es una sepsigualdad. O sea, no es un yo, es decir, yo no es un yo ficticio, no es un ik, sino que es una igualdad, y esa igualdad se construye por la diferencia, ¿no? Es decir, finalmente, el sí mismo no es un colonial, sino que el sí mismo es esa libertad que alcanzamos al yo lograr mediar a la comunidad o mediar a los demás. Y ahí es que se constituye la libertad. Bueno, eso por un lado. Y ya quisiera preguntarle como tal una pregunta. ¿El concepto de espíritu admite una teoría evolucionista transicional de lo animal al surgimiento del espíritu? ¿O el espíritu en las teorías especulativas
es un eterno, ¿no? Tipo así creacionista que está desde siempre organizando la realidad, ¿no? Quisiera preguntarle eso. Y la otra pregunta es, ¿qué se necesita para ser un mártir de la verdad? Un poco así como me surge la inquietud. Está muy bueno lo que vos decís del sí mismo, porque es la pregunta en gran medida que se hacía. El espíritu no es la autoconciencia. Eso yo lo explicaba ayer, ¿no? Porque si quedamos, la ideología posmoderna es la autoconciencia, es el sujeto encerrado en su propia autoconciencia y además una autoconciencia descolgada de lo real, porque esa autoconciencia del lenguaje surge en ausencia de lo real. Esta es la premisa derridiana, ¿no? La ficción surge en ausencia de lo real, con lo cual ficcionamos, autopercibimos en ausencia de lo real una cosa descolgada, una autoconciencia descolgada. Ahora, la concepción de espíritu a la que yo me referí no tiene nada que ver con la autoconciencia, por eso ayer hablábamos de eso, ¿no? El espíritu no es reducible a la autoconciencia. Es muy importante lo que vos estás diciendo. De ahí teorizar bien la categoría de espíritu. El espíritu es la ruptura de la autoconciencia, es la negación absoluta de la autoconciencia porque hay un otro. Eso es Kierkegaard ayer, ¿no? Si quieren remontarse a la... entonces yo supero la autoconciencia porque hay una alteridad radical. Entonces ahí necesariamente la lógica es relacional y la lógica es la diferencia y la lógica es el devenir. Después el evolucionismo, sí, por supuesto, somos animales, así que hemos evolucionado, lo humano surgió en algún momento de la historia, pues, es condición de posibilidad necesaria. Y la evolución es la teoría más verosímil hasta ahora que hay, así que no hay ninguna oposición entre un espiritualismo y un evolucionismo, eso es una discusión. También esos vicios de poner dualismos, ¿no? Hay una evolución, en algún momento por emergencia se logró determinada condición de posibilidad que hizo posible lo espiritual. Ahora, el punto es que lo espiritual es irreducible a la evolución natural, es decir, porque es irreducible a lo material, es irreducible, es específicamente espiritual, eso, aunque esté condicionado por lo social, por lo natural y demás. Y del otro, ¿cómo ser un mártir de la verdad? Yo creo que si sos auténtico y sos fiel a vos mismo en un mundo que quiere la mentira, como dice Kierkegaard, el mundo quiere el engaño. En un mundo que quiere el engaño, el hecho de querer ser fiel a vos mismo es ya ser un mártir. Necesariamente. Hola. Muy interesante este tema que me lleva a hacer la siguiente pregunta. En este transhumanismo que viene a debatir la manera de entenderse al ser humano, al individuo, mi duda es cómo replantea esta perspectiva la teoría de las masas o la masificación. ¿Cómo se da ahora? ¿Cómo se entiende desde este transhumanismo? La ideología posmoderna, la ideología esta identitarista, habla de asambleas identitarias. Son las asambleas de Butler, las multitudes queer de Preciado, el pueblo posmoderno, son ensamblajes de identificaciones, ¿no? Entonces, la asamblea de tal identidad, de tal otra, de tal otra. El problema viene cuando en realidad el sujeto es un sujeto plural, tiene muchas identificaciones. Yo soy mujer, por ejemplo, yo soy un sujeto discursivo, ¿no? Un sujeto discursivo, mujer, blanca, académica. Entonces, yo como mujer sería oprimida, pero como mujer cis soy opresora, como blanca soy opresora. Vos de repente como varón sos opresor, pero suponemos estás sin trabajo, entonces sos oprimida. El problema es que como somos un haz interseccionado de identificaciones, claro, todos terminamos siendo opresores y oprimidos en alguna medida, y el tema es entonces cuál es mi identidad. Ponele, bueno, yo me termino identificando con una sola de esas variables culturales, ¿no? Porque entonces esta es la lógica identitarista, es la lógica de la fragmentación y de la exclusión. Entonces termina siendo todo una lucha. Lo que hay que ir es a una convergencia humana de valores objetivos y universales
que justamente por basarse en el espíritu sostienen la alteridad. La alteridad está sostenida en el espíritu, no está excluida, está sostenida, porque el espíritu es otro, o es el otro. Una pregunta más allá, una última pregunta. Muchas gracias por la conferencia. Ya te platicaba ayer, María, que hemos tenido la oportunidad de revisar algo de la obra de Kierkegaard, y este concepto de la autopercepción identitaria me hace recordar también la verdad subjetiva. Creo que a partir de lo que has comentado veo algunos rasgos que podrían diferenciar, como la expulsión del otro, pero no sé si quisieras dibujar como más algunas otras diferencias entre lo que estaría entendiendo Kierkegaard entre autopercepción identitaria y la verdad subjetiva, porque bueno, en la biografía de Kierkegaard se hablaba de él como el tenedor, por ejemplo, que iba como haciendo disonancias en la sociedad, pero eso no quiere decir a lo mejor que estuviera separado del otro. Entonces no sé si pudieras dibujar algunas otras diferencias, porque también podría encontrar yo puntos de coincidencia. Gracias. Tengo el micrófono, estaba esperando que lo trajeran. Claro, sí, es buena la pregunta. El registro es justamente uno un registro ontológico y el otro un registro ficcional, ¿no? Estético-ficcional. Esto de la autopercepción identitaria son inscripciones de significantes culturales que en definitiva no sabemos lo que son, ¿no? Que en definitiva son una ficción, porque la identidad mapuche, ¿cuál es la identidad mapuche? Cada mapuche es distinto, qué sé yo, como, ¿cuál es la identidad femenina? Qué sé yo como mujer por ahí no tengo nada que ver con vos, o con, ¿cuál es la identidad femenina? Usar pollera, lavar los platos, ¿cuál es concreta? O la identidad masculina, ¿cuál es la identidad masculina? Usar pantalones, ser proveedor. La verdad que hay un montón de varones que no son eso, hay un montón de mujeres que no son esto. ¿Cuál es la identidad? Es una ficción. Entonces, toda esta lógica identitaria se basa en ficciones, en representaciones que finalmente no sabemos significan al sujeto. Como dice Lacan, el sujeto es lo que los significantes representan para otro significante, pero en definitiva el sujeto es una representación. Y el sentido lo da el sujeto mismo. No sabemos lo que es ser mujer para mí o para vos o qué sé yo, no sé, es una lógica. Por eso hay que buscar la universalidad real. Esta lógica autoperceptiva es un significante vacío, a eso voy. La lógica de la identitaria en este ficcionalismo posmoderno es un significante vacío. Ser mujer, de hecho, es un significante vacío. Porque en esta lógica autopercibida, Paco de repente se percibe mujer y es mujer. Entonces, ¿qué es ser mujer? Paco es mujer, yo soy mujer. ¿Qué es ser mujer? Un significante vacío. Esa es la lógica, lo que supone la lógica identitaria. Significantes vacíos que cotizan, porque en base a ese significante pido guita, tengo un lobby detrás y cotiza. Eso por un lado. En cambio, la verdad subjetiva de Kierkegaard, la verdad es la subjetividad, es ontológicamente identidad sujeto-objeto, es identidad ser y pensamiento, es la identidad ser y pensamiento básicamente, ¿no? Que mi idea es existencia. Mi idea universal, mi sentido universal, mi valor universal es existencia. Entonces no tiene nada que ver, porque es síntesis de universal y particular, no es el subjetivismo representativo, es una ontología en realidad. El espíritu es esa ontología de identidad, ser y pensar. Eso es espíritu, sí, no, por ahí iría, ¿no? Bueno, pues antes de terminar, simplemente un aviso para ayer hubo un problema técnico para los que estaban viéndolo en YouTube. La conferencia ya se arregló, de hecho ya se subió la que está muy bien, el sonido y la imagen. Luego, el próximo mes de octubre vamos a continuar con el seminario de los diarios de Kierkegaard. Nos va a acompañar un colega
italiano que vive actualmente en Colombia, Fabio Bartoli. Él nos va a hablar sobre los diarios y el romanticismo. Y pues le agradecemos mucho a la doctora Binetti la exposición de sus ideas, de esta propuesta, y vamos a entregarle sus el diploma de las ambas conferencias de ayer y de hoy. Pues nuevamente un aplauso para la doctora. Yo tengo que hablar con las personas antes de que se me vayan. Yo creo que van a venir a buscarte a alguien. Muchas gracias. Espero les haya gustado, servido, interesado. Gracias a ustedes. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias, gracias. Gracias. No, uno. En España son dos. Tranquila. Aquí tampoco. Aquí es una más.